y esta puede producir las gangrenas calciosas. Tratamiento: antibióticos que cubren anaerobios como el metroclita. Vibro, cólera. Esta principalmente actúa a nivel del recto, tiene su toxina, que es la enterotoxina, y la que produce la diarrea en agua de arroz, como lavado de arroz, es la diarrea. La transmisión es por vía oral, ¿no? Produce la enfermedad del cólera. ¿Cuál es el tratamiento para el cólera, doctores? Salud pública. Doxiciclina. Eso, muy bien. La doxiciclina. Ya les estoy, el resumen de la clase en realidad esta, ¿no? Resumen de la clase. 90%, 10% por sustancias no infecciosas como ya entró en el examen. Bueno, ya hemos hablado de las bacterias, ahora veamos a los virus. Virus. A nivel mundial, ¿cuál es el virus más frecuente? Norovirus. Para Bolivia, por salud pública y por pediatría tal vez, rotavirus. Aquí voy a poner Bolivia, me voy a preguntar, y salud pública. Esto sí está en salud pública. ¿Okay? A los pediatras, a los gastroenterólogos pediatras, igual deberíamos de preguntarles, ¿no? ¿Cuál es la causa viral más frecuente? ¿Rotavirus será? ¿Norovirus? ¿Por qué digo rotavirus? Porque, a ver, ¿a los cuántos meses ya los bebés reciben la vacuna del rotavirus? 2, 4, 6 meses. 2, 4 y 6. ¿No? Entonces, eso debería tener un impacto, ¿no? Debería tener un impacto que disminuir el rotavirus y probablemente ver otros, ¿no? Y eso se hará un estudio transversal para ver cuál es la causa más común. Pero para el examen de la residencia Harrison, norovirus. ¿Qué producen estos? El rotavirus, norovirus, diarrea acuosa, gastroenteritis. ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático. No hay un antiviral, amantadina, bla, bla, bla. No hay. ¿Ok? De estos virus, ¿cuál es el que tiene vacuna? Ya le han dicho, rotavirus, que es una vacuna atenuada para los niños. ¿Ok? Exacto. Ahora vamos a los protozoarios, parásitos. ¿Cuál de los parásitos, también esto ya ingresó, es el más frecuente? Giardia. Giardia lambda. ¿Okay? ¿Con qué tipo de laboratorio detecto? ¿Amebas en fresco, coprocultivo? ¿Qué estudio? Ya lo vamos a ver, tranquilos. La transmisión igual vía oral, en piscinas, bla, 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 y produce la giardiasis. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol. Metro. La mayoría de los protozoarios es metro. O sea, los criptosporidios igual es metro, ¿ok? La mayoría. La emisión vía oral produce la criptosporidiosis en pacientes inmunocomprometidos, puede llegar a colangitis y colecistitis. Bueno, vamos a las bacterias invasivas. Esta pregunta del síndrome hemolítico urémico, he visto en exámenes de la residencia de los Estados Unidos, de Alemania, y creo que tal vez en España. Pero esto es bien frecuente en los Estados Unidos, porque les han dado como una epidemia, no una epidemia, en unas zonas, en varias zonas de los Estados Unidos, en algunos estados han tenido varios brotes de síndromes urémicos hemolíticos, han muerto varios niños, 2000 debe ser, 2005, algo por ahí. Entonces han muerto, o sea, decía, ¿cómo se va a morir un niño con diarrea? Pero este niño con diarrea entra en hemodiálisis, los glóbulos rojos reventaban como pipocas, anemias hemolíticas. Entonces, el síndrome urémico hemolítico. ¿Quién produce la E. coli enterohemorrágica? ¿Cuál serotipo? El 0157H7. Clásica pregunta del examen de los Estados Unidos. En Bolivia creo que no han preguntado todavía, porque no sé si no lo diagnosticamos, tal vez los pediatras gastro no lo diagnostican. No creo, porque son muy buenos, ¿no? Hay muy buenos en el hospital de niños, en el materno, en Cocha, en Santa. No creo, pero para Estados Unidos es importante para ellos.
La E. coli enteroinvasiva, ¿no? Invasión directa, produce la diarrea aguda. Esto con relación al examen. El Campylobacter, ¿qué les ha dicho el neurólogo? ¿Qué tiene que ver con Guillain-Barré? ¿Qué hace que el anticuerpo destruya la mielina? ¿Qué tiene la pared del Campylobacter jejuni? ¿Por qué se confunde? ¿Qué gangliósido está afectado? El gangliósido anti-GM1, ¿no? Anti-GM1. Capo. Bien, doctor. Entonces, ese lípido, ¿no? Ese lípido modificado de esta bacteria, este gangliósido, es el que le confunde. Y es clásica pregunta. El Campylobacter jejuni produce diarrea, bla, bla, bla. ¿Pero con qué más se relaciona? Con síndrome de Guillain-Barré. Clásica pregunta, igual. La he visto en los exámenes de Argentina, la de Brasil, Perú. Clásicas preguntas. Yo me las he revisado las últimas 5 exámenes de los países más importantes. Brasil, Argentina, Perú, México, España, Estados Unidos y Reino Unido. Hay preguntitas que se van repitiendo los exámenes de la residencia. La mayoría son casos clínicos, 90% imágenes, electro, anatomía patológica, cateterismo, ¿no? Cosa que aquí en Bolivia no entra. Supongo que con los años va a evolucionar, porque esos países también iniciaron así, con preguntas como la de nosotros. Salmonella notifoidea. La Salmonella notifoidea, sobre todo en los exámenes de la resin, van a estar asociados a aves, a huevos sobre todo. Huevos. ¿Qué produce salmonelosis? Tratamiento, a ver, un cachito acá, un ratito. Gastroenteritis acá, si es invasiva, es cipro, ¿no? Cualquier medicamento que cubra la E. coli. Síndrome urémico hemolítico, aparte de que esto entra UCI, unidades de cuidados intensivos, terapia renal, interconsulta al hematólogo por la anemia hemolítica, antibióticos, ¿no? Dependiendo cómo va el cultivo, la mayoría cipro. Para el Campylobacter igual, ¿no? Lorquinolona, inolona cipro acá. Para Salmonella notifoidea, dependiendo de la clínica, igual es acá cipro. Entonces acá relacionada con los huevos. Shigella, fermentación de lactosa. A ver, aquí a los exámenes puede estar, el paciente viene con sangre, con disentería. Sangre, diarrea y sangre viene. Entonces produce la famosa disentería basilar. Yersinia enterocolítica. Esta en los exámenes de la RESI siempre la van a ir relacionada con apendicitis. La Yersinia. Y esto está en la carne de cerdo, productos lácteos. ¿Qué produce? Yersiniosis. Y hay otra pregunta más, ¿no? Manifestaciones extraintestinales. En este caso, la yersinia es para artritis reactiva. Han debido escuchar, doctor. Campylobacter, yersinia y artritis reactiva de Reiter. Sí. Está bien, ¿no? Artritis reactiva, la yersinia. Y entamoeba histolítica, transmisión fecal oral, de los quistes a medianos, produce la disentería. Ahorita vamos a ver una tabla que bacterias producen disentería. Puede provocar la entamoeba histolítica el absceso hepático mediano, ¿no? Antes de ayer, los cirujanos han entrado a quirófano por un absceso hepático, ¿no? Y esto era justo mediano. Y listo. Entonces ahí tienen como un resumen casi de todo. Entonces 90% infeccioso, 10% otros. Esto ya ingresó en el examen, no la pueden fallar. Vayas a una pregunta, es darle chance a tu competencia. No pueden fallar las preguntas más fáciles. Muy bien, entonces, agentes ya vimos, y aquí tenemos esta tablita. Patógenos, no inflamatorio penetrante. Los no inflamatorios, diarrea acuosa. Inflamatorio, sangre, disentería. Y la penetrante tiene fiebre, el paciente tiene fiebre. Por eso yo pregunto, ¿tiene fiebre, señora, señor? ¿Tiene moco o tiene sangre? Cualquiera de estos. Si es fiebre, ¿qué tipo de diarrea es? Penetrante. Si tiene moco y sangre, ¿qué tipo de diarrea es? Inflamatoria. ¿Y qué tengo que saber? Los agentes biológicos. No inflamatorio. Vibrio, E. coli enterotoxigénica, enteroagregativa y otras. Inflamatorio. Shigella,
Salmonella, Campylobacter jejuni, inflamatorio. Y la penetrante es las famosas salmonelas. Y la Yersinia enterocolítica. Muy bien. Grupos de riesgo, viajeros, bla 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 bla, diarrea aguda, 40%, esto desde el punto de vista de los Estados Unidos, ¿no? 40% de los turistas que viajan a regiones endémicas, incluyendo nuestro país, sufren de diarrea del viajero. América Latina, África, Asia. E. coli enterotoxigénica, pregunta de examen. ¿Cuál es la agente etiológico de diarrea viajera más frecuente? Enterotoxigénica, porque también está Campylobacter, Shigella y otros. Rusia, Nepal, excursiones, cruceros, ¿no? Cruceros, el famoso norovirus. Consumo de determinados alimentos. Yo no sé qué tanta correlación haya, pero un paciente que viene con náuseas, vómitos, ¿no? Eso se llama intoxicación alimentaria, ¿okay? Casi siempre se va a acordar qué es lo que ha comido y le hizo mal. No, es que era una hamburguesa, es que era la salchipapa, es que era el churrasco, es que era... porque no se acuerda, ese plato me hizo mal. Eso es intoxicación alimentaria. Entonces aquí tenemos una correlación, ¿no? Por ejemplo, el día de campo, dice, ¿no? Carne de pollo, Salmonella, Campylobacter, Shigella. Carne molida cruda, E. coli enteromorrágica. La E. coli, la que produce síndrome hemolítico urémico, hicieron un estudio, incluso hay un video, de Netflix, creo, una serie, no sé si es serie o película, y cómo los epidemiólogos van identificando los casos, ¿no? No sabían si era la carne, el arroz, el huevo, estaban identificando, y al final era la hamburguesa. Entonces, ¿la hamburguesa de qué se hace? De la carne molida. Entonces, la hamburguesa, incluso sacaron su recomendación a cuántos grados tiene que estar cocida. Entonces, la carne molida, la hamburguesa, está asociada al síndrome hemolítico urémico. Arroz frito, alimentos recalentados, eso es intoxicación alimentaria. Y la mayoría de las intoxicaciones alimentarias no necesita tratamiento, solo necesita vomitarlo, ¿no? Es extraerlo. Entonces son por toxinas. ¿Qué tipo de toxinas? El Bacillus cereus. Y no hay un antibiótico o algo que pueda, ¿no? Es simplemente la toxina es la que lo tiene que eliminar, porque si no la elimina, pues le va a continuar haciendo el efecto. La mayonesa, la crema, Staphylococcus aureus y salmonella. Todo lo que tenga que ver con huevo, es salmonella. Diarrea penetrante. Quesos blandos, alimentos crudos, listeria, mariscos, vibrio, salmonella y hepatitis A. Muy bien. En pacientes que tienen diarrea por inmunodeficiencia primaria, deficiencia de IgA, hipogamaglobulinemia, deficiencia secundaria, sobre todo los ancianos, pacientes que tienen SIDA, aquí tenemos varios. En pacientes con SIDA, la etiología un poco cambia. Y acá son bacterias, ya no es un norovirus, E. coli, ¿no? Que ya son bacterias oportunistas, microorganismos oportunistas. Y aquí está el Mycobacterium, citomegalovirus, Cryptosporidium, Blastocystis y otros. Muy bien, ¿qué más en los asilos? Diarrea aguda, las entomosis políticas que ya la vimos, disentería, de síntomas generales. Entonces la diarrea, en algunos casos, pueden tener compromiso general. Por ejemplo, el famoso síndrome de Reiter. Igual, preguntado en los exámenes de la RESI. No de Bolivia, ¿no? De otros países. ¿En qué consiste el Reiter? Puede ser un mnemotécnico, artritis, uretritis y conjuntivitis, como el área bajo la curva. Está bien lo que dices, ¿no? El AUC, artritis, uretritis y conjuntivitis. Así dice, pero el país está ¿Qué mal, bacterias predisponen a esto? Cuatro clásicas preguntas de la RESI. Salmonella, Campylobacter, Shigella y Yersinia. Hay casos más severos. Por ejemplo, la Yersinia puede producir pericarditis, glomerulonefritis, tiroiditis autoinmunitaria. Y la 0157H7, pues la que produce
produce el síndrome hemolítico urémico. Ahí está, ¿ve? No es la única. Analista política está. También, Sí, por él ejemplo, está la hablando eso, shigella pues, pero produce el Está, pues, síndrome está hemolítico creciendo. urémico. Mueren pacientes, No por eso está dice que tiene gran mortalidad. está analizando. La diarrea infecciosa, Claro, complicaciones, pero no está confirmado. síndrome de colon irritable, Crohn, otras. Aquí tenemos los periodos de incubación. Yo creo que incluso ni el infectólogo ni el gastroenterólogo deben tener memorizados estos periodos de incubación. No creo que memoricen todo, pero sí debe haber algunas tendencias, ¿no? Más o menos cuál es el que tiene mayor periodo de incubación. Por ejemplo, las intoxicaciones alimentarias, náuseas, vómitos, que dice, doctor, me cayó mal esa comida, pues un periodo de incubación corto, ¿no? 1 hora, 8 horas máximo. Bacillus cereus, por toxina. Luego tenemos otras, ¿no? Hasta 72 horas, por ejemplo. 11 días, miren el periodo de incubación. 1 semana para Salmonella, El Campylobacter y chichi, otras. gato, Ahora, de acá de este tampoco cuadro me podemos parece. destacar quién tiene sangre, ¿no? Esta es Es muchacho donde va a acuosa, ser seguros, acuosa, con su color elevado. a veces sanguinolenta. A ver, clostridioides difícil. Ahí La verdad está. es nunca vi un paciente con clostridio que tenga El disentería. gatito más adelantado. Esta, ¿no? Sanguinolenta ¿Sabes y cómo es el gato sanguinolenta. detrás del camino? Salmonella, Campylobacter, Vibrio parahemolyticus y Yersinia tienen disentería. Pueden presentarse con disentería. Lo mismo Shigella, E. coli enteroinvasiva y la entamoeba histolítica. ¿Qué le pedimos al paciente? Un hemograma, creatinina, electrolitos para ver qué tan grave está deshidratado. Entonces vemos, valoración, ¿en quiénes vamos a valorar? Pacientes con deshidratación, sangre, fiebre, ¿no? Los tres que le comentaba. El señor tiene fiebre, tiene moco, tiene sangre. Entonces, otros datos es si ha usado antibióticos, brotes, dolor abdominal intenso, ancianos, inmunodeprimidos, fiebre que ya la comentamos. Y acá tenemos los exámenes. Coprocultivo, examen directo, y las micromatrices genéticas, la sigmoidoscopía, las endoscopías y las diarreas persistentes, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la giardia. Pues viene el paciente con diarrea, le preguntamos cómo está y cuál es la exploración física. 10% no infecciosa y 90% infecciosa. Entonces, si leve no causa restricciones, observar, muestra, ¿no? Se manda la muestrita para coprocultivo, amebas en fresco. Moderada, restituimos líquidos y electrolitos. Si tiene fiebre, sí, le pedimos coprocultivo. Se identifica, le damos tratamiento. Normalmente le damos cipro, ¿no? Si es una bacteria con características inflamatorias. El tratamiento, ¿no? Leve, vía oral, moderado, vía oral, y en intenso, pues los internamos para rehidratar y ver el tratamiento. Si es con diarrea, con moco, con sangre, cipro. ¿Ya ha empezado? Para giardia, metro. Para giardia, Cryptosporidium, nitazoxanid. En pacientes inmunocomprometidos, hacer coprocultivo, porque puede salir un micobacterio mientras le das un antituberculoso. Y las profilaxis con antibióticos en pacientes que viajan, en pacientes de alto riesgo, puede estar indicado los antibióticos, sobre todo la rifaximina. ¿No? Miren, tratamiento para diarrea del viajero. Muy bien, señores, con eso hemos terminado diarrea aguda, ¿no? Solo entra gastroenteritis aguda, no entra diarrea crónica al examen. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta? Algo que les pueda... Recording stopped. Doctor, sobre la salmonella tipi, ese diagnóstico empleado, me acuerdo que hablaba mucho del test de Vidal. ¿Eso me puede aclarar, por favor, doctor? No Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Antiguamente, antes se pedían los test virales, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Cuál? Actualmente ya no se usa. O sea, antes de entrar a la IA, los test de Vidal ya no son criterios de diagnóstico.
ya no se solicita, ¿no? En base a esto se pide la clínica. El test de Vidal puede ser positivo y puede tener muchos falsos positivos. Entonces la respuesta es fácil, ya no tiene indicación el test de Vidal para pacientes que estén asintomáticos. El paciente tiene fiebre, tiene moco, tiene sangre, le piden un coprocultivo y una amebas en fresco. Listo, ahí termina, como dice Harrison. Vidal ya no, pero veremos qué dice. ¿Cuál es el papel del test de Vidal y con W incluso ahí, ¿no? Vamos a poner los dos. En diarrea será que le pongamos, pero vamos a especificar la pregunta. Dentro de la salmonelosis hay muchos serotipos que pueden tener, que ha tenido contacto el paciente. En cuanto a la salmonela, hay pacientes que son, bueno, yo creo que todos en Bolivia somos no portadores, sino que ya tuvimos contacto con salmonelas de diferentes especies. Incluso había un artículo había un estudio de corte que decía que los pacientes que son portadores de salmonela o algo así, que tienen riesgo de cáncer de vesícula biliar, pero tampoco en los estudios grandes se ha demostrado esa asociación entre ese efecto y el outcome. Ahora veamos qué dice nuestra IA. El test de Vidal, también conocido como la prueba de aglutinación Vidal, es un examen serológico utilizado para ayudar al diagnóstico de fiebre tifoidea y paratifoidea, que son infecciones causadas por bacterias de género Salmonella tifo y paratifo. Funcionamiento del test. El test de Vidal detecta la presencia de anticuerpos, ¿no? O sea, si hemos tenido contacto con la salmonella, como dice. No necesariamente el paciente tiene que estar sintomático o asintomático, simplemente que tuvo contacto, ¿ok? Si el paciente está asintomático, no tiene deshidratación, no tiene fiebre, no vas a tratar la salmonella, no se trata laboratorios. Entonces dice, son anticuerpos contra los antígenos O y H de la salmonella en sangre del paciente. Los antígenos O son parte de la celular de la bacteria, de la pared, perdón, mientras que los antígenos H son componentes de los flagelos bacterianos. La prueba se basa en antígeno O y antígeno H. La aplicación, el diagnóstico de fiebre tifoidea y paratifoidea es útil en áreas donde las enfermedades son endémicas. Primer dato. Y los recursos para pruebas más específicas y sensibles son limitados. ¿Qué pasó, muchachito? Monitoreo y respuesta al tratamiento. Limitación, sensibilidad, especificidad. Entonces, miren, este es el bemol, lo malo del test Vidal, que puede llevar a resultados falsos positivos y falsos negativos. Entonces, los resultados pueden ser afectados por la vacunación de la fiebre tifoidea. Otro bemol. ¿Cómo se interpreta? La interpretación de los resultados depende del título de anticuerpos y conocimiento de títulos basales. Entonces, esos basales, ¿cómo los detectas? Primero habría que hacer un estudio a todos los de Cocha, de Sucre, de Tarija, para todos los departamentos de Bolivia, para tener una base. Y en base a esa base, comparar los anticuerpos, cómo los tiene el paciente. Para resumir, el test de Vidal puede ser útil, no dice que es una indicación clara. Puede ser útil en ciertos contextos, especialmente en áreas con recursos limitados. El uso debe ser cuidadosamente considerado, complementado con otras pruebas diagnósticas. Totalmente de acuerdo, clínicas para confirmar el diagnóstico de fiebre tifoidea. ¿De dónde sacó? De Harrison. Y de un artículo del New England Journal of Medicine del Pero no, hasta bien, no puedes ni mirar. De fiebre tifoidea. Muy buena tu pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta del banco que no se haya entendido? Muy bien, buen resto de jornada y espero que todo salga bien en la parte política. Buen descanso. No me gusta. Dígame, doctor. En el banco de preguntas, ¿verdad? Vimos que había una de las preguntas, estaba la respuesta que era el E. coli enterotóxico. Pero en las diapositivas, en la presentación que hemos visto, su mano leí, decía también que se forma por la E. coli enterotóxico o E. coli enteroagregado. ¿Eso podría explicar, doctor? Por favor, en caso de que no se encontrara
la respuesta Claro que sí. vía Ha ser válida. recibido el mismo. Ah, Claro que ¿no? sí. Permítame, voy a abrir dónde está. Nadie come pepe. Medicina interna, gastroenterología, gastroenteritis aguda.